Tenía a Patricia Marchetti, periodista del DF. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días. No sé si tan buenos para todo el mundo, la verdad, porque con las sorpresas que a cada ratito nos va regalando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la verdad es que por lo menos el café sale más aguado y todas esas cosas. Pero igual yo siento que uno ya está curtido con esto. Sí, pero convengamos que la cuota de incertidumbre que le está poniendo a todo es bien inquietante, Patricia. Mucha es bien volatilidad, inquietante, sí. demasiada. Es como... Y paralización de decisiones, además, también, ¿verdad? Que probablemente es un objetivo que él buscaría, no entiendo cómo, piensa que puede conseguirlo, pero activar decisiones en favor del Great America, o sea, Make America Great Again. Y tiene a todo el mundo con las decisiones congeladas porque nadie entiende exactamente tampoco el alcance de las decisiones. Hagamos, si tú quieres, un repaso sobre lo que ha dicho Donald Trump respecto de los aranceles. Nos vamos a enfocar mucho en el tema del cobre, pero también tenemos hoy día este anuncio de que este 10% como medio de tasa plana que había instalado puede terminar siendo del 15 y del 20. No sabemos si se suma el 50 del cobre, si nos va a tocar el 15, nos va a tocar el 20. Respecto de qué, la verdad es que puras amenazas hasta ahora. Sabemos bien poco. La tónica de Donald Trump desde que ha llegado. Bueno, yo me imagino que muchos de ustedes se acuerdan que a comienzos de año el presidente Donald Trump ya había hecho adelanto de lo que iba a ser un aumento a los aranceles del cobre. Sí, entonces, desde ese momento ya todo el mercado estaba súper atento. En algún minuto hablamos, Connie, de cómo las mineras, cómo las navieras estaban redireccionando el cobre hacia Estados Unidos porque las empresas estaban aprovechando. Sobre estoquearse. Claro. Y eso disparó el precio. Y lo que está pasando esta semana es mucho más grande aún. ¿Por qué? Porque el martes tuvimos esta noticia de que el presidente Donald Trump, en una conversación casi que de pasillo en la Casa Blanca, había un par de reuniones, pero dijo que iba a aumentar el arancel al cobre, a las importaciones que hace Estados Unidos de cobre, en un 50%. Obviamente medios internacionales, Bloomberg, Reuters, rescataron eso, pero no había una cuña, no es que él haya salido a dar un anuncio. Y ese mismo día, el martes, el cobre se disparó en la bolsa COMEX de Estados Unidos, que es donde se transa ya, 17%, y llegó un récord de casi $6 la libra. O sea, una locura. Una locura. Y al día siguiente, obviamente todas las salas de reacción, para que les cuento, o sea, imagínense además lo que fue acá en Chile, a todos los que nos están escuchando, principal productor de cobre del mundo, escuchar esta noticia. Principal proveedor de cobre de Estados Unidos. Y principal proveedor de cobre de Estados Unidos. Claro. Donde Codelco, además, el principal, el suministrador de las empresas chilenas que mandan el cobre para allá. Entonces, el miércoles, todos full atentos a qué pasaba, y Donald Trump, a través de su nueva red favorita, esta Truth Social, comenta: estoy anunciando un arancel, el 50% sobre el cobre, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2025. O sea, más encima le puso fecha y no queda tanto. Estamos a un par de semanas. Lo que hay que hacer aquí, el doble clic que tenemos que hacer, y por qué es importante hacerlo, es que Donald Trump no ha dicho a qué tipo de cobre se le va a aplicar este arancel. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, al menos como Chile, solamente le exportamos a Estados Unidos cobre refinado, esto es cátodos. Estas típicas placas como rectangulares de cobre que uno ve, eso es el cobre en cátodo, cobre refinado. Se puede vender también en otras formas, pero eso es como lo más típico. Y es súper importante hacer la distinción porque de todo el cobre que Estados Unidos compra, casi el 90% es ese tipo de cobre. O sea, los analistas, también lo decía Máximo Pacheco, dicen, esto no tiene mucha lógica. O sea, esto es como un poco dispararse en los pies porque... ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y aquí vamos a entrar a los datitos que hacen más fácil de entender el análisis y también la complejidad de la situación, como desde el punto de vista de las mineras, del mercado, de poder entender y entrar a la mente de este personaje que es Donald Trump, porque Estados Unidos es deficitario de cobre. Estados Unidos no produce la cantidad que consume, entonces necesita importar cobre. Y producir cobre, si la idea final de Estados Unidos, de Donald Trump, efectivamente es, y lo ha dicho, impulsar la industria minera, proteger las empresas que producen cobre, agilizar proyectos para que entren en marcha y entonces así Estados Unidos no depender altamente de lo que está importando, en medio de un contexto en que se habla mucho de los minerales críticos, transición energética, el cobre es clave para todo eso, también para la inteligencia artificial, para los data centers, etcétera. Si la idea de él es
agilizar su industria propia y reducir la dependencia externa, eso igual toma tiempo. 10 años. Una minera de cobre no se construye en 1 año, en 2 años, en 3 años. De hecho, según datos de S&P Global, el promedio en Estados Unidos para desarrollar una mina de cobre desde cero hasta su total puesta en marcha es 29 años, el promedio. Entonces, claro, él ha puesto una serie de proyectos. Porque no somos los únicos que tenemos un tema con la permisología. Déjenme decirle. Eso sí, en Chile es menor el tiempo, obviamente. Algo hemos aprendido como principal productor, pero sí, en Estados Unidos cuesta aún más, desarrollar un proyecto. Y por otro lado, Estados Unidos tampoco tiene tantas reservas de cobre. No es tan fácil encontrarla. Las tiene a miles de metros de profundidad. Hay un gran proyecto que promete ser uno de los más grandes de cobre de la historia de Estados Unidos, que es Resolution, que no ha empezado, o sea, se ha avanzado con algunos permisos, pero no ha empezado a picar el hoyo, si se quiere decir. El rajo, el yacimiento, está a más de 1000 metros de profundidad. Entonces, aquí estamos frente a un escenario en el que los analistas, los expertos con los que hemos podido conversar y también algunas autoridades en Chile dicen: hay que esperar. O sea, tenemos que escuchar, obviamente estar súper atentos a lo que venga de Estados Unidos. El gobierno ha insistido en que no han recibido hasta ahora una notificación oficial. Algunos acusan al gobierno de ser muy pasivo. Dicen, pero ¿cómo si esto es demasiado importante para nosotros? Pero mira, paremos ahí un segundo, porque además tenemos esta cuestión, hay que meterla en la licuadora del año electoral, sí, ¿verdad? Entonces hay un montón de alegatos de pasividad, de que cómo no vamos a reaccionar, conformemos equipo, pidamos que se abran diálogos en el contexto del Tratado Libre. Todo eso está pasando, o sea, la conversación en el contexto del TLC se vienen dando desde el anuncio de la tasa del 10%, sí, ¿verdad? Y todavía no sabemos exactamente con qué resultado por la predecibilidad. Gracias. Con la que Donald Trump lleva adelante todo este cuento. Pero, ¿qué sacamos con tirar una primera línea de negociador? Si todavía no sabemos exactamente cuál es el alcance, hasta dónde se puede saber más y negociar eventualmente algo. Y para bien o para mal, la historia nos ha enseñado que Donald Trump es una persona que cambia de opinión, que guste o no, muchas veces hace lo que quiere. Entonces no sabemos si mañana, si en una semana va a decir: oigan, no, esto va a empezar en verdad en diciembre, o esto va a ser solo para cierto tipo de cátodo, o sabe que Chile es tan importante para nosotros que vamos a hacer una excepción con ellos y a ellos no les vamos a aplicar ningún tipo de arancel. Y eso es parte también de lo que están conversando estos grupos que tú dices, el grupo del cobre que se conformó, esta Cancillería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería, donde están el embajador también de Chile en Estados Unidos, donde están conversando con autoridades estadounidenses para justamente entender más los alcances, pero el tema es que muchas de esas autoridades tampoco saben lo que va a pasar, no saben el detalle de esta medida. Pero sí, la ministra de Minería, por ejemplo, ayer me tocó entrevistarla en un punto de prensa después de un seminario, y ella hacía mucho énfasis en que aquí Chile está aplicando una diplomacia comercial y que somos el país más respetado en lo que tiene que ver con el cobre, y que por lo tanto no vamos a Chile como país y como productor no va a llegar y decir cualquier cosa frente a Estados Unidos. O sea, vamos a esperar qué pasa y de forma responsable evaluar medidas para ver de qué manera reaccionamos a lo que sea que vaya a ser. Y preparar arancel. Escenarios, me imagino, Tal también, cual. ¿verdad? Lógico, hay que tener preparado escenarios y pensar hasta dónde se puede diversificar, si es que se puede, cuánto se demora, qué hacemos con los cátodos que no se van para allá, Sí. digamos, a dónde los mandamos. Ahora, este año yo entiendo, Patricia, parece que está medio resuelto, ¿verdad? Porque aparte del sobreestoqueo, los barcos ya están cargados, probablemente se pueden mandar algunos más para sobreestoquear todo, pero ya sobrepasamos la meta de este año en exportación de cobre y el año está resuelto, incluso desde el punto de vista del precio prácticamente. Claro, nosotros hicimos todo un análisis, le pedimos datos a Plus Mining de cuántas han sido las exportaciones en el primer semestre, o sea, hasta ahora hacia Estados Unidos. Y estaba muy interesante porque uno puede ver que, a propósito de la amenaza de enero, las mineras que exportan cobre a Estados Unidos desde Chile
obviamente redireccionaron mucho de su envío, los mandaron hacia allá y hasta ahora ya vamos en un 75% de todo lo que se exportó hacia ese país en 2024. Imagínate. O sea, estamos hablando de una cantidad, o sea, algunas de ellas incluso hasta triplicaron lo que habían mandado en el mismo periodo del año anterior. Entonces, claro, nosotros como Chile podemos decir que lo que enviamos hacia allá ya está casi listo. Y también otro punto, porque uno habla mucho de cuál puede ser el impacto para Chile de esto. O sea, que Estados Unidos aplique este arancel, eso nos puede golpear ¿cuánto? La verdad es que... Este año, poco. Y la verdad es que Chile exporta solo el 10% de su cobre a Estados Unidos. Y el cobre se está necesitando en todo el mundo. O sea, el mercado goza, entre comillas, de unos fundamentos muy sólidos. Claro, quizá ahora en el corto plazo estamos expuestos a esta volatilidad en el precio, ver qué efectos va a tener la medida de Trump, si es que se materializa, e insisto, cómo se materializa, pero lo que todos los expertos vienen advirtiendo ya desde hace un par de años y lo insisten con fuerza a pesar de este escenario, es que el aumento de la demanda por cobre, en lo que yo decía, por transición energética, por data center, por inteligencia artificial, en todo el mundo, es sostenida de aquí a al menos una década. Este año se estima un aumento de la demanda de 3%, para el próximo año igual. ¿Y qué pasa? No estamos produciendo tanto cobre en el mundo como para satisfacer completamente esa demanda. Entonces estamos en un escenario de relativa escasez, lo que promete un buen precio a futuro y lo que promete para Chile, que ese 10%, si es que no se llega a ir a Estados Unidos, se va a tener un mercado posible. A otro lugar, o más de un mercado posible. Sí o sí. Y claro, además la política comercial del presidente Gabriel Boric, al menos en esta materia, desde su inicio ha sido diversificar mercado, no solo con el cobre, sino que también con productos agrícolas, etcétera. Y la ministra ayer lo enfatizaba, decía, Estados Unidos depende de forma importante del cobre chileno. Chile no depende de forma importante del mercado estadounidense. Tal cual. Y eso es súper relevante. Tal cual. Tú en algún momento decías, Patricia, también que hay proyectos, porque hay capitales estadounidenses en el cobre chileno acá, ¿verdad? Antofagasta Minerals, otras más, no sé, tú claro, me dirás, que se pueden beneficiar, que pueden eventualmente también intermediar en favor o ser parte de una negociación que descomprima un poquitito esto en favor de Chile. Mira, ayer en este punto de prensa donde estaba la ministra, esto fue justo después de un seminario organizado por Antofagasta Minerals y el MIT, donde además estaba el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada. Entonces todos los periodistas que cubrimos minería llegamos en masa porque era perfecto poder hablar con él y con la ministra. Lo primero que se le preguntó a Iván Arriagada es, ¿han podido conversar con el gobierno? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con la Casa Blanca? Nada hasta ahora. Y no es que ellos no lo estén intentando. Lo mismo pasa con muchas otras mineras. El mismo presidente del directorio Codelco, Máximo Pacheco, ha dicho que hasta ahora no hay ningún tipo de conversación. Entonces, por ese lado, no hay más detalles, o sea, no hay novedades. Pero, claro, ¿por qué era importante Iván Arriagada en este caso? Porque Antofagasta Minerals tiene un proyecto en Minnesota, un proyecto de cobre, níquel y cobalto, que está tratando de desarrollar desde 2014, se llama Twin Metals, y obviamente si se aplica algún tipo de arancel y eso impulsa la industria cuprífera de Estados Unidos, entre paréntesis, Donald Trump ingresó o publicó una veintena de proyectos de cobre que busca agilizar en este contexto. O sea, en el fondo como hagamos los permisos rápidos de esto para que puedan entrar en marcha lo antes posible. Uno de esos proyectos es Twin Metals. Y le preguntábamos ayer a Iván Arriagada, ¿cómo ven este escenario? ¿Puede ser un impulso para Twin Metals? Es una oportunidad, dijo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cuándo podría estar listo? Lleva 10 años. Enfrenta toda una polémica, como una resistencia de grupos ambientalistas porque está cerca de una reserva, le quitaron los derechos de arrendamiento en el gobierno de Joe Biden, ellos apelaron, Donald Trump de hecho se los iba a restituir indirectamente en esta reforma fiscal, la Big Beautiful Bill. Tenía una cláusula específica, Connie, que restituía todos los derechos de arrendamiento mineros en Minnesota. O sea, era como un teledirigido. Pero al final lo sacaron a último minuto. Pero entonces Twin Metals está viendo en esto una especie de ventana que se podría abrir, pero no tiene fecha de cuándo podría ni siquiera empezar en producción. O sea, Iván Arriagada obviamente no dio un plazo, pero dijo,
Esto es un trabajo de largo aliento y todavía quedan algunos años para decidir la decisión final de inversión. Tal cual. O sea, tampoco es que... Claro, una oportunidad para un proyecto de capitales chilenos fuera, en Estados Unidos, pero que tampoco va a empezar a producir cobre de aquí a que termine el gobierno de Trump, al menos, ni por si acaso. ¿Qué otras mineras que están expuestas? Freeport, es que no sé cómo decirlo porque son unas iniciales, pero MC Morán, así se le dice por lo general. Freeport es una estadounidense, es dueña de casi las principales minas de cobre en Estados Unidos. Ellos son socios con Codelco en el Abra, acá en Chile. Y algunos analistas nos han dicho que quizás, si es que esto se aplica, esta minera podría tener una excepción en el caso del cobre que lleva desde Chile hacia allá por ser estadounidense, porque no tendría mucho sentido tampoco que incluso a mineras estadounidenses fuera, o sea, se les de cobre Chile se les cobre el también. arancel. Claro. Un dato que a mí me sirve mucho como para poder dimensionarlo y que ojalá ustedes también, a los que nos están escuchando, en reservas de cobre de Estados Unidos, lo que hay medido, la última medición, o sea, la cantidad de cobre que hay en el subsuelo norteamericano ubica a Estados Unidos en el 7º lugar del mundo con 47 millones de toneladas. Ya, quizás es difícil dimensionar 47 millones de toneladas, pero 47. Chile tiene 190 millones de toneladas. Chile, de verdad, es el líder indiscutido de reservas y de producción. Estados Unidos, y aquí también, para dimensionar, produjo 1.100.000 toneladas en 2024, pero consumió 1.600.000 toneladas. Estamos hablando de un mercado que necesita de los otros países. Y para dimensionar, Chile produjo el año pasado, si Estados Unidos fue 1,1 millón, Chile produjo 5,5 millones de toneladas. Y le convidó un poquitito a Estados Unidos. Tal cual. Sí. Oye, demasiado ilustrador todo. Querida Patricia Marchetti, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Atentos ahí. Bueno, atentísimo. Este tema va a seguir, así que vamos a seguir conversando sin duda alguna. Hay que ver qué decide Donald Trump. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Que estén bien. Un minuto para las 8 de la mañana.